Iniciamos el domingo sexto del tiempo ordinario, dentro del ciclo C. Las palabras de Jesús que aparecen en el Evangelio de hoy van directamente a lo fundamental, a la base sobre el que nos vamos construyendo como seres humanos y como personas creyentes. De ahí que al escuchar el texto de Lucas 6, si lo hacemos con responsabilidad, no nos puede dejar indiferente. Al menos a mí me mueve interiormente, no me deja tranquilo. Quizás esta página o estos textos sea de esos que nos gustaría que no existieran en el Evangelio. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos hace descubrir lo lejos que estamos del Espíritu de Jesús. Ese Espíritu que Él quería que transmitiéramos a los demás. Por eso, las bienaventuranzas son la buena noticia. Esa buena noticia que Jesús proclama a aquellos que querían oírle. Y esto que Jesús nos presenta, esto debería de ser como una meta a la que intento acercarme. Pero, sinceramente, a la que siempre me queda más por llegar. Es como si me acercara, pero mientras más me acerco, más me queda. Dentro de estas bienaventuranzas de Lucas, Jesús declara dichosos a los pobres, a los hambrientos, a los que lloran y a los rechazados por ser cristianos. Y al mismo tiempo dice, atención a sus contrarios, atención a los ricos, a los hartos, a los que ríen, a esos a los que todo el mundo aplaude y habla bien de ellos. Por eso el evangelista advierte al rico, no por tener dinero, sino porque su riqueza, bien sea mucha o bien sea poca, le impiden buscar el reino de Dios y sobre todo seguir a Jesucristo. Por eso el problema no está en las cosas en sí mismas, sino en el apego y en el uso que hagamos de ellas. Jesús, al pedirnos pobreza, no pretende que pasemos necesidad, sino lo que Jesús busca es nuestra liberación del poder del dinero, que podamos ser libres frente a las ataduras del poseer. Y nos lo recuerda. No podemos servir a Dios y al dinero. Por eso es cuestión de actitudes. No es cuestión de cifras en cuenta bancaria, sino de la manera que tienes a la hora de vivir tu capacidad de poseer o de tener. Porque hay personas con poco dinero que actúan como ricos y son esclavos de sus minucias, como los hay con mucho dinero y viven esclavos de su ambición del tener, mientras otros, igual de ricos, viven despegados de su riqueza. Por eso no es cuestión de tener mucho, sino de no vivir esclavo de lo que tienes.
A poco que pensemos, bien sabe cada uno la actitud que Dios le pide y la actuación en consecuencia que hemos de tomar. Este texto del Evangelio viene hoy muy bien, puesto que estamos celebrando la campaña contra el hambre. Qué fácil es darnos cuenta del apego que tenemos al dinero. Mirad, hermanos, con poco de cada uno se logra mucho para otros que menos tienen. Por eso en el Evangelio continúa con dos advertencias más que van dirigidas a los que solo buscan placeres efímeros en este mundo y hacen de ellos el fundamento de su vida. Jesús se dirige a aquellos que son esclavos de los placeres, de la diversión y viven ajenos a su realidad, de la que huyen, se escapan, se drogan. El placer se convierte en ese escape que los aísla de la realidad. Y hay otra advertencia más que nos hace el Evangelio, y es la dirigida a los que buscan el aplauso y el reconocimiento de los demás. Es una llamada de atención a los que viven esclavos del qué dirán, buscando siempre ser valorados, reconocidos. Son aquellos que siempre buscan salir en la foto. Y todo esto en contraposición con lo que Jesús nos está pidiendo. Porque Jesús lo que nos ofrece y nos promete a sus discípulos es el rechazo, es la persecución por su nombre, no por otras cosas, sino por la fe. Son advertencias oportunas para que revisemos nuestro seguimiento a Jesucristo. Por eso, estas bienaventuranzas están fuera de nuestra cultura, porque nuestra sociedad considera que la vida es para disfrutarla a tope. ¿Por qué? Porque no hay nada más después de la muerte. Vivamos, que son 3 días. La vida es disfrutar de los placeres que ella nos ofrece, porque no hay más. Para nuestro mundo, quien puede disfrutar de su riqueza es el realmente bienaventurado. En cambio, quien no tiene medios para ello es un desgraciado. El mundo se mueve en conceptos contrarios a los de Jesucristo. Por eso Jesús nos pone a todos ante la realidad. Esa realidad que vive el mundo de hoy, una realidad sangrienta, esa realidad de la que el mundo no es capaz de salir, y es la que más hacía sufrir a Jesucristo, y la que más llega al corazón de Dios, y la que está presente ante sus ojos, que son los pequeños de la tierra. Una realidad que desde los países ricos tratamos de ignorar o de tapar. Una realidad que silenciamos constantemente. No aparece en los medios. Las noticias que nos ofrecen los medios
son siempre las mismas, pero no inciden en esta realidad que vive nuestro mundo y que intentamos tapar, intentando tapar de mil maneras la injusticia más cruel e inhumana de la que en buena parte somos culpables todos. Por eso en este día, queridos hermanos, ¿por qué no te preguntas, como yo lo hago, si queremos continuar alimentando este autoengaño? ¿O estamos dispuestos a abrir los ojos a esa realidad de los pobres? Es cuestión de preguntarse si de verdad tenemos verdadera voluntad y si tomaremos alguna vez en serio a esa inmensa mayoría de los que viven desnutridos, sin dignidad, de todos aquellos que no tienen voz, de los que no cuentan para nuestra marcha hacia el bienestar. Los cristianos no hemos descubierto todavía la importancia que puede tener los pobres en la historia del cristianismo. Sí, hermanos, ellos nos dan luz. ¿Para qué? Para que veamos nuestra propia verdad. Ellos sacuden nuestra conciencia y nos invitan permanentemente a la conversión. Ellos nos ayudan a configurar la iglesia del futuro de una manera muchísimo más evangélica. Los pobres nos hacen más humanos. Los pobres nos recuerdan la importancia de la austeridad, la solidaridad y la generosidad. Ese abismo que separa a ricos y pobres, en lugar de ir decreciendo, va creciendo de forma significativa. Cada vez hay más pobres en el mundo. Frente a la vergüenza de una sociedad que vive ajena a esa realidad. En el futuro, queridos hermanos, cada vez será más imposible presentarse ante el mundo como Iglesia de Jesucristo, ignorando a los más débiles, aquellos indefensos de la tierra. Por eso, queridos hermanos, o tomamos en serio a los pobres o olvidamos el Evangelio. Nosotros, los que vivimos en los países ricos, nos resultará cada vez más difícil escuchar la advertencia de Jesús. No podéis servir a Dios y al dinero. Hermanos míos, hoy es la campaña de Manos Unidas en la lucha contra el hambre en el mundo. Y esta campaña nos tiene que recordar que otro mundo es posible, que las estructuras sobre las que están basadas el actual modelo de sociedad están abocadas al fracaso, porque no puede durar mucho aquello que está sustentado sobre la desigualdad. Sentir a Jesús a nuestro lado en esta tarea es lo que en realidad nos da ánimo para seguir adelante.
y aportar nuestro granito de arena a la hora de construir un mundo donde el espíritu de las bienaventuranzas pueda estar mucho más presente y sea mucho más actual. Queridos hermanos, disfrutemos de los bienes que Dios nos da como don, que son, pero luchemos por la mejora de este mundo, ejerciendo la caridad que Jesús nos pide. Saquémosle el jugo a la vida, hermanos, sí, saquémosle el jugo a la vida, sabiendo que no somos de este mundo y que la manera de vivir la vida es haciendo que la vida de los demás sea mejor. Extendamos el bien, demostremos que podemos poner nuestra confianza en Dios y no en los bienes de este mundo. Hagámonos hermanos pobres con nuestras riquezas, logrando la felicidad más en el dar que en el poseer. Sirvamos a un solo Señor, aunque nos depare llantos y desprecio de sus rivales. Demostrémonos a nosotros mismos que no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Porque para nosotros uno solo basta, que a quien Dios tiene, nada le falta. Y esto es lo que pedimos al Señor, especialmente para todos nosotros. Y hoy más que nunca reconocemos con humildad esos apegos a las directrices del mundo. Y esta doctrina de las bienaventuranzas, le pedimos al Señor que nos permita entrar dentro de ellas, que nos dé su Espíritu Santo para que podamos ser transmisores de ellas en medio del mundo, para que podamos acabar, sí hermanos, acabar con tanta desigualdad, con tanta injusticia. No podemos seguir justificando esas parcelas pobres de la humanidad, donde no tienen lo básico para vivir, mientras otras sociedades, nosotros, por ejemplo, malgastamos, derrochamos lo que es patrimonio de toda la humanidad. Hermanos, hoy es la campaña del hambre. Ojalá te mueva el corazón esto para ser solidario y compartir tus bienes con aquellos que menos tienen. Amén.